En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del lunes de la 23ª semana de tiempo ordinario, año par. La primera lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Se oye hablar y mucho de que entre vosotros hay fornicación, y una fornicación que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros aún estáis orgullosos? En vez de llenaros de dolor para que fuera expulsado de en medio de vosotros quien realizó esa acción. Yo por mi parte, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado, como si estuviera presente, al que así obró, en el nombre del Señor nuestro Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, que ese sea entregado a Satanás para castigo de la carne, y así el espíritu se salve el día del Señor. No está bien vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Expurgad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, ya que sois ácimos, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue inmolado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y perversidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Bendito sea Dios. Pues esta primera lectura está cargada de muchas enseñanzas. La primera que quiero mencionar es que esta idea que hoy en día existe, que yo estoy convencido que es una idea artificial, esta idea de la enemistad y separación que quieren algunas personas que existan entre la Iglesia católica y la Iglesia hebrea. La Iglesia hebrea fue el pueblo de Dios hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Desde Abraham hasta el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando, predicando, llamando a los apóstoles. Hasta ahí fue la Iglesia hebrea. Con el escogido de los apóstoles, con la asignación o el poder o la institución de San Pedro como el vicario de Cristo, nuestro Señor estaba preparando las cosas para su iglesia, ya no iglesia, la Santa Iglesia hebrea, sino la Santa Iglesia católica, porque es la misma iglesia con la ley y los profetas cumplidos, y ya no solo para el pueblo hebreo, sino para el mundo entero.
En fin, eso lo desarrollo más en otra serie, la serie Gálatas 3:28. Los invito a que la vean si tienen la oportunidad. Pero aquí quería resaltar que San Pablo, hablándole a los corintios, en su mayoría, ya para ese entonces había muchos gentiles, es decir, personas católicos en ese momento que ya no eran necesariamente hebreos católicos, sino gentiles católicos. Pero aquí veamos el lenguaje de San Pablo. Dice, primero les da el regaño. Se oye hablar, y mucho, de que entre vosotros hay fornicación, y una fornicación que no se da ni entre los gentiles. Con esto, San Pablo, vamos a hablar del pecado un poquito más adelante, pero quiero recalcar que aquí San Pablo está haciendo una distinción entre la iglesia, compuesta ya por hebreos y gentiles. Está haciendo él una diferencia entre la iglesia y los gentiles. Recalcando que el pertenecer a la iglesia nos hace miembros del pueblo hebreo de Dios. Dios tiene un solo pueblo, el pueblo que Él fundó con Abraham, y los hijos de Abraham son el pueblo de Dios. Cuando llegan los gentiles a la iglesia, estos gentiles son injertados en Cristo, son injertados al único pueblo de Dios, puesto que Dios no tiene más de un pueblo. Si dijésemos que Dios tiene más de un pueblo, pues estaríamos en primer lugar haciéndolo un mentiroso, y eso es una blasfemia grandísima, porque Dios no habla mentira. Él es la verdad infinita. O como poco estaríamos pensando que Dios tiene doble personalidad, y no es así tampoco. Dios tiene un solo pueblo. Jesucristo nuestro Señor dijo, claro, yo no he venido a abolir ni la ley ni los profetas, he venido a darles cumplimiento. Pues en ese único pueblo de Dios, Rey, del cual es nuestro Señor Jesucristo, en ese único pueblo de Dios los gentiles son invitados. Al entrar los gentiles y al hacerse pueblo de Dios, pues ya, como quien dice, dejan de ser gentiles. Siguen siéndolo en su origen, pero ya son una nueva criatura en Cristo. Por eso San Pablo aquí hace esta distinción entre el pueblo de Dios, ya compuesto de hebreos y gentiles, y los gentiles que no han aceptado a Cristo. Por eso dice aquí, una fornicación que no se da ni entre los gentiles. Pues eso es lo primero que quería recalcar, que, como decía, no recuerdo qué papa fue que dijo que todos somos semitas espirituales. Todos participamos, tenemos en la iglesia la dignidad hebraica, la dignidad de pueblo de Dios. San Pedro dice que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Así que, pues es una pequeña aclaración. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque se acerca el tiempo en que los judíos se convertirán masivamente, entrarán a la iglesia, aceptarán a Mesías, y nos tocará salir a predicar por el último tiempo que nos queda antes que venga Jesucristo nuestro Señor. Así que es como un recordatorio, y para que sigamos pidiendo por la conversión de los judíos, que en muchos lugares en la iglesia ya no se pide por eso, pero sí debemos hacerlo. En fin, les recomiendo esa serie, la serie Gálatas 3:28. Ahora bien, la segunda parte que dice aquí, o el segundo punto, es el pecado gravísimo que este católico
tal vez hebreo católico, gentil católico, un católico, un miembro de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Corinto, pues estaba cometiendo un pecado público muy feo. Dice, se oye hablar y mucho de que entre vosotros hay fornicación, les dice San Pablo a los corintios. Y una fornicación que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su padre. Pues el otro punto que podemos ver aquí es que sí, con el bautismo nos hacemos miembros de Cristo, sí, con el bautismo nos hacemos miembros de la Iglesia, sí, con el bautismo recibimos la gracia santificante que nos hace santos en los dos sentidos de la palabra. El primer sentido de la palabra santo es separado, separado para Dios, escogido. Y el segundo sentido el segundo significado de la palabra santo es perfección. Somos santos porque ya somos miembros de Cristo, somos pueblo escogido y estamos llamados a ser santos siendo perfectos, respondiendo a la gracia de Dios, que es la que nos puede perfeccionar. Pues aquí tenemos un individuo, un hermano, que pues sí bautizado, sí miembro de la Iglesia, sí habiendo recibido el sacramento del bautismo como mínimo, y viviendo en pecado. Esto refuta la idea equivocada de que aquellos que se salvan pues ya no pueden pecar. Pues no es así. Por eso el Señor, además de haber instituido el sacramento del bautismo, instituyó el sacramento de la confesión, para que si llegásemos a caer en pecado, Dios nos libre, pues podamos reconciliarnos con el Señor, volver a recibir su gracia santificante a través del sacramento de la confesión. Aquí, este individuo, el pecado fue tal y aparentemente no estaba dando ningún signo de arrepentimiento, puesto que sigue diciendo aquí San Pablo, ¿y vosotros aún estáis orgullosos? En vez de llenaros de dolor para que fuera expulsado de en medio de vosotros quien realizó esa acción. Es un pecado gravísimo, un pecado capaz de corromper. Aparentemente no era el único pecado. Comienza San Pablo diciendo que se oye hablar y mucho de que entre vosotros hay fornicación. Parece que eran muchos, o por lo menos varios, los miembros de la iglesia de Corinto que estaban viviendo en pecado. Aquí este pecado es tan grande que ya San Pablo está ejercitando su poder como obispo de excomulgar, la excomunión. San Pablo excomulgó a este individuo. Dice aquí, yo por mi parte, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado, como si estuviera presente, al que así obró. Y aquí va la fórmula, las instrucciones. En el nombre del Señor nuestro Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, que ese sea entregado a Satanás para castigo de la carne, y así el espíritu se salve en el día del Señor. Pues aquí esta excomunión para este incestuoso hombre, pues San Pablo la hace desde larga distancia. Dice, ustedes reunidos con mi espíritu, o vosotros reunidos con mi espíritu, entregada a este hombre a Satanás por el castigo de la carne. Es la excomunión. Cuando una persona está excomulgada, esa persona, mientras
persista en la excomunión, no puede recibir los sacramentos. Y si muere en estado de excomunión, no se salva. Es muy duro. El propósito de la excomunión no es condenar a nadie, es que se salve. Y preguntará a alguno, ¿pero cómo? Si lo están separando de la iglesia. Porque se hace con el propósito que el individuo se arrepienta. Por eso aquí San Pablo dice que se ha entregado a Satanás para castigo de la carne. Él pecó y pecado de la carne, pecó en su templo. Y así el espíritu se salve el día del Señor. Si este individuo se aprovecha del regalo de la excomunión, es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque la excomunión es la corrección máxima que la Santa Iglesia Católica hace a sus hijos. Una corrección que es tan grave que si sus hijos no se arrepienten y mueren así, se condenan. Pero es una corrección tan y tan fuerte que el propósito es despertar, sacudir al cristiano que haya sido excomulgado para que despierte y se dé cuenta y se arrepienta y cambie sus maneras de pensar, sus acciones, deje ese pecado o herejía o lo que haya sido que haya sido el motivo de su excomunión, se arrepienta, pida perdón y vuelva al rebaño de Cristo. Por eso ese es el propósito de la excomunión, un castigo severo para procurar una conversión a aquellos que están obstinados en su pecado, sea cual fuere. Pues esperemos que este hombre se haya arrepentido y se haya salvado. Aquí lo dice claro San Pablo, que ese es el propósito de la excomunión, que se ha entregado a Satanás para castigo de la carne, y así el espíritu se salve en el día del Señor. Y luego les recuerda a los corintios que no está bien vuestra jactancia, porque ellos parece que estaban muy orgullosos pues de que los cristianos de Corinto, pues aquí mira todas las cosas buenas que vemos que hacen los cristianos de Corinto, pero San Pablo les está recordando, pero ¿cómo van a estar orgullosos de su comunidad, de su iglesia local, mientras hay un caso de pecado tan obvio? El pecado no es motivo de estar orgulloso para nada, al contrario, de estar avergonzados, arrepentidos y de ayudar a aquel que esté pecando para que se convierta. Y aquí la conexión con la Sagrada Eucaristía. Dice San Pablo, no está bien vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? El segundo propósito de la excomunión, el primer propósito de la excomunión es que el pecador se arrepienta. El segundo es proteger a la comunidad, proteger a la iglesia, separando a esta persona que está en pecado obstinado, lo separa de la iglesia para evitar que su influencia haga pecar al resto de los hermanos. Dice aquí, ¿no sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Si esa mala levadura de ese fornicador incestuoso se hubiese quedado en la iglesia, en ese momento pues hubiese llevado a otros a pecar, porque el pecado es contagioso. Si hoy en día hubiésemos hecho semejante cosa en los seminarios y en otros lugares, pues la situación de la iglesia fuese muy diferente. Pero bueno, es lo que es, el Señor lo ha permitido y está en control, pero pues tú y yo debemos cuidar de la iglesia doméstica, de nuestra familia, y debemos corregir cuando sea necesario. Y hay situaciones donde también
con dolor en el alma, pues tengamos que decirle a un miembro de la familia, mira, no puedes, mientras sigas viviendo de esta manera, no puedes vivir aquí en la casa. Para beneficio tuyo, para que te conviertas, y para beneficio de tus hermanos, para que no sean afectados por tu comportamiento. Sí, es duro, y el Señor manda que se haga en la iglesia, pero la iglesia doméstica, como dice el Sacro Concilio Vaticano II, que se refiere a la familia como la iglesia doméstica, pues ahí todo lo que se aplica en la iglesia, pues a nivel familiar, aquel que es cabeza de la iglesia, el papá de la familia, por voluntad de Dios, no por mérito propio, pues debe procurar que se mantenga todo como Dios manda. Es una obligación grande que tenemos frente a Dios. Y esperemos que con la bendición de la unión de la esposa, que trabajen los dos como uno solo, en la misma página. Pidamos por la unión de las familias. Sigue aquí San Pablo diciendo, expurgad la levadura vieja. Lo que está mal hay que sacarlo. Para que seáis masa nueva, ya que sois ácimos. Los panes ácimos no tenían levadura. Aquí San Pablo, aunque la levadura a veces se usa con una buena, como ejemplo de algo bueno, aquí San Pablo está usándolo como ejemplo de algo malo que hay que eliminar. Porque la levadura se refiere aquí a la mala levadura que hay que eliminar. Dice, pero vosotros sois ácimos, los panes ácimos no tienen levadura. Así que aquí San Pablo está diciendo que si un pan ácimo le cae levadura, en este caso un pecado así, si no se saca, pues va a afectar a la masa entera. Va a cambiar la iglesia, la va a ser de una iglesia santa a una iglesia en pecado. Y ha pasado en la iglesia y debemos procurar que no pase en nuestras familias. Expurgad la levadura vieja para que seáis masa nueva, ya que sois ácimos, porque Cristo nuestro Cordero Pascual fue inmolado. Esta es la conexión con la Sagrada Eucaristía. Porque Cristo nuestro Cordero Pascual fue inmolado. Fue inmolado. ¿Y cuándo recibimos al Cordero Pascual? En la Eucaristía. Y la Eucaristía, que fue el cumplimiento, porque el Señor no vino a abolir, sino a cumplir, el cumplimiento de la Pascua judía, donde tenía panes ácimos. Esa Pascua judía, donde se sacrificaba el cordero y donde había panes ácimos, fue cumplida. El Señor dice, yo no vengo a abolir, sino a dar cumplimiento. Fue cumplida completamente con la Eucaristía, con el Cordero Pascual. Por eso aquí San Pablo dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue inmolado, haciendo la referencia eucarística. Por tanto, celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la resurrección del Señor, la fiesta de nuestra salvación, que es lo que se celebra en cada Eucaristía. En la Pascua judía, la Pascua hebrea, celebraban que el Señor los liberó de Egipto. Pues en cada Eucaristía nosotros celebramos que el Señor nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte, nos liberó del infierno. Porque Cristo nuestro Cordero Pascual fue inmolado, por tanto celebremos la fiesta, no con levadura vieja, no con pecado, ni con levadura de malicia ni perversidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. A romper con el pecado y celebrar la Eucaristía a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de iglesia. Por eso existe pues estos castigos de la Santa Iglesia, donde el más grande es la excomunión, con miras a que se convierta. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de corregir a aquellas personas
de las que tenemos responsabilidad en nuestras familias, corregirlas cuando haga falta y animarlas a que en estado de gracia reciban la comunión. El Salmo, tomado del Salmo 5. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos, que se regocijen los que te aman. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Pues aquí el Salmo está repitiendo el mismo mensaje que la primera lectura. Debemos ser santos. Y el Señor no está de acuerdo con el pecado. El pecado y Dios no se mezclan. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Lo mismo que San Pablo le dijo a los corintios: ¿cómo es que están orgullosos si en medio de ustedes hay un pecador público tan grande? Sáquenlo. Pues aquí dice lo mismo el Salmo: no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped. Si estoy en pecado, no estoy en amistad con Dios. Esto no dice que Dios deje de amarme, porque Dios nos ama. Incondicionalmente nos ama. Su amistad, por el contrario, es condicional. Su amor no es condicional. Él nos ama, punto. Su amistad sí es condicional. Para estar en amistad con Dios, debo estar libre de pecado. Pero somos pecadores, sí, por eso debemos unirnos a Cristo, que es nuestro Salvador, que es el que nos perdona, que es el que nos santifica, es el que nos libra, el que nos quita el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y debo romper con el pecado para ser amigo de Dios. No para ganarme su amor, porque Él me ama, pero por mucho que me ame, si no soy amigo de Él, no puedo disfrutar de su amor. Si muero en pecado mortal, muero siendo amado por Dios, pero no muero en su amistad. Y si no muero en su amistad, no puedo estar con Él eternamente. Así que aunque el amor de Dios es incondicional, su amistad no. Él dice en el Evangelio de San Juan: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Si ya que tenemos el amor de Dios, que Él nos ama, pues amémosle a Él para ser amigos de Él, para estar en su gracia. Pues sí, la primera lectura y el Salmo lo dicen claro: si estoy en pecado, no estoy en amistad con Dios. Si tú estás en pecado, pues ve a confesarte y renueva tu amistad con Dios y vive en amistad con Dios y persevera en ello. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y había allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas y fariseos le observaban a ver si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él conocía sus pensamientos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal?
¿salvar la vida de un hombre o perderla? Entonces, mirando a todos los que estaban a su alrededor, le dijo al que tenía la mano seca: extiende tu mano. Él lo hizo, y su mano quedó curada. Ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué harían con Jesús. Pues bendito sea Dios. Qué ciegos podemos estar muchas veces, hermanos, ¿eh? Aquí los corintios estaban ciegos, que pues nosotros somos cristianos y estaban jactándose, dice aquí San Pablo, estaban orgullosos, pero estaban ciegos al pecado grave de este individuo. Aquí los fariseos pues también jactándose de que pues somos el pueblo de Dios, somos los descendientes de Abraham, pero estaban ciegos a Mesías, que vino. El Mesías que ellos estaban esperando por tantos años y había llegado, y estaban ciegos para verlo. Le pasó a los corintios, le pasó a los fariseos. Pidamos al Señor que no nos pase ni a ti ni a mí. Estaban tan ciegos que presenciaron un milagro. Este hombre que tenía una mano seca, el Señor lo sanó. Es un milagro. Deberían estar dándole gracias a Dios y gloria a Dios. Y sin embargo, pues como odiaban a Jesús, estaban buscando cómo acusarlo, así hubiese sido que él no hubiese cometido nada malo, que no lo hizo, pues ellos lo acusaron falsamente. Ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué harían contra Jesús. Pues hoy en día, pues pasa igual. Aquellas personas que quieren serle fiel a Cristo, muchas veces son acusadas injustamente. Oh, yo digo que Jorge Mario Bergoglio no es papa. Ah, eres sedevacantista. No, porque sedevacantista es aquella persona que niega que la Iglesia ha estado dirigida por el Espíritu Santo desde el Concilio Vaticano II hasta acá, y niega que no ha habido más papas hasta Pío XII. Pues no. El hecho de afirmar una verdad, Bergoglio no es papa, no significa que se sea sedevacantista, que se niegue el Concilio Vaticano II y Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI como verdaderos vicarios de Cristo. Pero sucede. Muchas personas, al uno decir la verdad, acusan con falsedad, con mentira, con odio, como acusaron aquí al Señor. Es cierto que hay que descansar el sábado, esa ley jamás fue abolida, pero el Señor no estaba rompiendo el sábado. Sin embargo, ellos lo querían acusar de que, pues si hace una cosa buena el sábado, está rompiendo el sábado. No estaba rompiéndolo, porque Él no vino a abolir nada, sino a darle cumplimiento. Porque el descansar el sábado no cancela los actos de misericordia, tanto los físicos como los espirituales. Eso se pueden hacer en cualquier momento y no rompen el descanso. Así como dice el Señor mismo, les recuerda, el sacerdote rompe el sábado para celebrar el sacrificio y no comete pecado. Así que hay que ver el sábado, sí descansar en él y sí verlo como el Señor quiere que lo veamos. Bueno, pues en definitiva, romper con el pecado está presente aquí, y el romper con el pecado también indica no acusar de pecado donde no hay pecado. Que tengan un feliz lunes, una feliz semana, que pidan por mí, yo pediré por ustedes, que perseveremos en la gracia de Dios, que nos confesemos si no estamos en gracia de Dios, y pidamos al Señor que venga pronto. Marránata, Marránata,
Maranatha, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.